Humillaron a la criada con vino, pero lo inesperado reveló la respuesta del mundo mafioso. Valeria se movía entre las cocinas de la mansión con la precisión y la rapidez de un reloj. A sus 30 años, su energía parecía inagotable, aunque su corazón a menudo se sentía pesado. La casa de doña Clara se iluminaba esa noche con la ostentación de una celebración que no le pertenecía a ella, pero en la que había puesto pequeños toques de cariño. El aroma de sus enchiladas se mezclaba con el de las flores frescas dispuestas en la mesa principal, un símbolo del estatus que le causaba tantas mezclas de admiración y aversión. Se veía comprometida a ser parte de ese mundo, un mundo donde su esfuerzo pasaba desapercibido, como su propia existencia. Sin embargo, lo que más la atormentaba era la certeza de que, después de tantos años, nunca sería más que una sombra en el hogar que mantenía con su dedicación. Mientras servía el vino, la tensión en su pecho creció. La risa de los invitados sonaba como una melodía ajena, una que nunca podría entender del todo. Un paso en falso, un tropiezo, el vino carmesí danzó por el mantel de seda blanca, una mancha que parecía reflejar su propia historia de invisibilidad. La sala se quedó en silencio. En un instante, todos los rostros se volvieron hacia ella. La burla de doña Clara resonó en sus oídos como un eco desgarrador. «¿Cómo puedes ser tan torpe?», dijo, y cada palabra caló hondo, reavivando viejas cicatrices de desprecio. Valeria sintió que el calor del vino derramado se convertía en fuego en su rostro, su dignidad convertido en cenizas. Dentro de su mente, los pensamientos se agolpaban como una tormenta que no podía controlar. ¿Ha valido la pena todo esto?, se preguntaba en una mezcla de desesperación y frustración. La humillación la atravesó, su corazón latía con fuerza, pero no por orgullo, sino por una rabia que no sabía cómo canalizar. «Solo soy una criada», se repitió, pero en lo profundo, esa identidad nunca le había parecido suficiente. Esa misma noche, mientras la fiesta continuaba, Valeria salió al patio en busca de aire. Allí se encontró con don Ramón, un anciano que parecía saber más de lo que decía. Sus ojos centelleaban con un brillo de sabiduría y tristeza. «La vida no siempre es lo que parece, Valeria», comenzó. A medida que charlaban, él le reveló secretos oscuros sobre la familia que ella creía conocer bien, incluyendo su conexión con un grupo mafioso que acechaba en las sombras. Las palabras de don Ramón le impactaron como un rayo. El desfase entre la riqueza de la mansión y el sufrimiento en su comunidad se convirtió en una herida expuesta. Valeria empezaba a ver una premisa siniestra detrás de la sonrisa de doña Clara y la elegancia de don Ramón. Se sintió remecida por la ira y el deseo de venganza, pero una ligera luz de determinación comenzó a brillar en su interior. A partir de ese momento, su mente se agudizó. Ya no sería solo la criada invisible. La furia que la consumía empezaba a moldear un propósito. Pero el dilema horadaba su corazón. ¿Podría arriesgar la seguridad de su familia al desvelar la verdad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche avanzaba y las risas de la fiesta se desvanecían, Valeria regresó a la cocina con una resolución renovada. Con cada utensilio que tocaba, la responsabilidad se convirtió en una estrategia. Tenía que pensar como ellos, sigilosamente, y planear su próximo movimiento. Su corazón latía en anticipación, con una presión que intensificaba cada respiración. En su mente giraba la pregunta, ¿podré sobrevivir a la tormenta que despierto? La sombra de su pasado se cernía sobre ella, y un desafío se transformaba en su misión. La batalla en su interior apenas comenzaba, y la comunidad que la rodeaba estaba a punto de descubrir si una mujer como Valeria podía cambiar el destino que la había marcado.
Las semanas siguientes, Valeria se sumergió en sus tareas diarias con una intensidad renovada. Sin embargo, en su interior, una chispa latente comenzó a incendiar su determinación. La brutal humillación de aquella noche, en lugar de doblegarla, la llevó a descubrir una fortaleza desconocida. Aprendió a anticipar las necesidades de los invitados, a perfeccionar sus técnicas culinarias y a enmascarar su frustración tras una sonrisa servil. Era un juego de máscaras, pero Valeria comenzó a jugarlo de una manera estratégica. En sus momentos de soledad, la mente de Valeria giraba en torno a las palabras de don Ramón. La vida no siempre es lo que parece. Resonaba como un mantra. Decidió dejar de aguardar a que las oportunidades se presentaran. Se trataba del momento de crear sus propias oportunidades. Consciente de las dinámicas de poder en la mansión, cada gesto de doña Clara y cada palabra de los invitados se convirtieron en piezas de un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Una noche, mientras preparaba la cena, notó que un grupo de hombres se reunía en la sala, susurrando y lanzando miradas furtivas hacia la cocina. Un escalofrío recorrió su espalda. Pudo sentir la tensión en el aire, algo peligroso y electrizante. ¿Qué están tramando?, se preguntó. Esa inquietud solo avivó su curiosidad y determinación. No podía permitir que la oportunidad se escapara. Planning se convirtió en su herramienta. Con la excusa de entregar una bandeja de platillos, Valeria se acercó a la puerta del rey. Salón y escuchó fragmentos de conversación. Hablaban de un trato, de dinero y de secretos que podrían desmantelar lo que doña Clara había construido con tanto cuidado. Sintió cómo el sudor le empapaba la frente al comprender que estaba ante la intersección de su destino. La madre de la mansión era parte de algo más grande, más oscuro, y eso significaba que había espacio para ella en esa narrativa. La incertidumbre se transformó en un desafío. Aquello que había comenzado como un simple acto de rebeldía por el derrame de vino, ahora se catalogaba como un avión de despegue en su ambición personal. No era solamente un servicio a la mesa, era una exploración a través de un mundo que antes había considerado prohibido. Sin embargo, el riesgo persistía, y si doña Clara llegaba a sospechar, las consecuencias podían ser devastadoras. Valeria decidió actuar. Una noche, mientras la familia se preparaba para otro evento lujoso, recogió algunos documentos que había visto en la oficina de doña Clara, listas que contenían transacciones y nombres. Comenzó a tomar fotos con su teléfono, temblando de ansiedad. La adrenalina la inundaba. No estaba alineándose con la moralidad de la situación, pero lo había decidido. Tomar control de su vida sería su nueva misión. Los nombres en las hojas eran cables que conectaban caracolas oscuras que la rodeaban, y ella planeaba desenredarlas. Mientras se escabullía hacia su habitación, una voz en su mente cuestionaba su integridad. ¿Acaso se convertirá en lo que tanto despreciaba? Pero Valeria en ese momento comprendió que cualquier camino podía adaptarse a su forma de ser. La última palabra aún no estaba escrita. El conflicto interno escalaba. Sabía que iba a cruzar líneas que jamás había contemplado antes. La idea de enfrentarse a la verdad crujía dentro de su pecho, y el destino de su propia vida pendía de un hilo. Desde aquella noche, Valeria no solo se preparaba para ser parte de un mundo al que había servido, estaba decidida a convertirse en una jugadora. Pero la vaguedad de la sombra que se cernía sobre la mansión no le daba tregua. La inquietud perfumaba el aire, y pronto, el momento de la verdad llegaría. Su decisión final y sus habilidades recién descubiertas enfrentarían a viejos demonios. El verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse, y Valeria se preguntaba, ¿podría realmente salir indemne de este juego mortal? Valeria se despertó con el pulso acelerado. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pero su mente seguía atrapada en las sombras que había comenzado a desentrañar. A pesar de la claridad de la tarde, su interior bullía con la inquietante revelación de lo que había encontrado. Las fotos en su teléfono eran más que solo pruebas, eran un portal a un mundo en el que el peligro y la ambición se entrelazaban. El día transcurrió como cualquier otro, pero para Valeria la monotonía había cambiado de forma. En lugar de realizar sus tareas mecánicamente, comenzó a observar con más detenimiento. Cada conversación parecía llevar un matiz oculto, cada gesto de doña Clara un indicio de control. Ella, que antes había sido simplemente una espectadora, ahora se sentía parte de un juego en el que las reglas estaban escritas en tinta invisible.
Esa noche decidió que debía saber más. La presión del deseo por entender lo que estaba verdaderamente en juego chisporroteaba en su interior. Se sentó en una esquina de la cocina. Los documentos que había capturado estaban ocultos en un viejo cuaderno. Sus manos temblaban mientras le daba la vuelta a cada hoja. No eran simples listas, eran pruebas de conspiraciones que moldeaban el tejido de la mansión. La combinación de la adrenalina y un sutil sentido de responsabilidad comenzaba a dar forma a su nueva identidad. Antes había sentido que su papel era servir, pero ahora comprendía que podía ser la autora de su propio destino. A medida que analizaba los nombres y cifras, comenzó a vislumbrar conexiones. Algo dentro de ella se regeneraba, la determinación de convertir su dolor en propósito la guiaba a una nueva dirección. Con cada detalle que unía, Valeria se adentraba más en la maraña de secretos. Era consciente de que el riesgo era abrumador, que doña Clara no dudaría en eliminar cualquier amenaza. Pero la idea de ser una titiritera en su viva piel resultó a la vez aterrador y emocionante. Se dio cuenta de que no solo estaba atrapada en un juego, ella podía convertirse en la maestra, no solo en la cocina, sino en la vida. Se encontró revisando sus habilidades. La cocina se había convertido en su plataforma, el lugar donde podía ensayar estrategias de persuasión y poder. A fuego lento, mientras cocinaba, se sumía en la idea de que la presentación de los platillos no era solamente estética, era una forma de seducción, una manera de manipular las percepciones. Esa noche, mientras preparaba una cena especial para un importante encuentro de la familia, Valeria dejó que su creatividad se desbordara, añadiendo sabores inesperados que reflejaban no solo su talento, sino también su creciente audacia. Cada ingrediente que seleccionaba era una afirmación silenciosa de que estaba comenzando a tomar el control. Pero la tranquilidad fue efímera. A medida que la cena se acercaba, Valeria sintió el peso de las miradas de doña Clara, un análisis que la invadía. Sus entrañas se revolvían, y el eco de su propia transformación se desvirtuaba en la certeza de que no sería fácil salir ilesa. Un ligero tropiezo podría desatar su caída. Mientras los invitados comenzaban a llegar, su corazón latía al compás de una incertidumbre implacable. Las risas recorrieron el salón, pero en su mente la pregunta persistía. ¿Qué pasaría si Jesús, aquel joven que había comenzado a intrigarse también con los secretos de la familia, reconocía su papel? Podía ser un aliado o un rival, y las líneas que había trazado para su nuevo papel se difuminaban. La noche avanzaba, y mientras escuchaba fragmentos de conversaciones, un nombre surgió entre las risas. El nene. Valeria se quedó inmóvil. Un corazón de acero comenzó a formarse en su interior. Este nombre era más que un simple apodo. Era un ecosistema de poder que podía arruinarlo todo o ponerla en el centro del juego. La revelación se instaló en sus venas. Había llegado el momento de desdibujar la frontera entre su rol antiguo y el nuevo camino que había decidido emprender. La sombra de El Nene podría ser la llave que necesitaba o una trampa fatal. Mientras el aire se espesaba de expectativas, se dio cuenta de que las decisiones que tomara a partir de ese instante no solo determinarían su futuro, sino que también podrían desencadenar un nuevo capítulo en esta osada historia que ella empezaba a escribir. Y allí, entre el arte de la cocina y los secretos susurrados, Valeria comprendió que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La noche continuó su curso, y Valeria se encontró en un mar de contradicciones. Mientras todos reían y brindaban, su mente navegaba por las repercusiones de lo que había oído. El nene. Una figura que se elevaba como una sombra sobre todos los presentes, incluso sobre la imponente figura de doña Clara. La curiosidad la picaba, y cada rincón del salón se convertía en una mera extensión de su propia inquietud. Había tenido suficiente de ser la observadora. La idea de acercarse a el nene la empujaba a lanzarse a un abismo de lo desconocido. Mientras servía los platillos, su mente se inundaba de posibles escenarios. ¿Era realmente un enemigo, o podría convertirse en una pieza clave de su juego? Cada porción de comida que colocaba en la mesa se volvía un reflejo de su creciente audacia, y cada mirada que se cruzaba con doña Clara parecía ser un desafío a su resistencia.
A medida que continuaba su trabajo, Valeria notó que la conversación giraba cada vez más hacia un tema central que parecía captar todo el interés, un negocio clandestino que el nene estaba liderando. La mezcla de respeto y temor evidente en las voces la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. ¿Sería el mismo que manipulaba las decisiones de aquellos que creía estar al mando? Transformándose de criada anónima protagonista en este drama, Valeria se sintió subir en la lucha por el control. El aroma de la cena le servía de escudo, una herramienta para enmascarar la turbulencia interna. Mientras sazonaba el último platillo, repitió en su mente que todo lo que había aprendido en la cocina no era solo arte, era estrategia. Cada sabor se convertía en un mensaje, en una invitación a adentrarse en el círculo de aquellos que definían su entorno. Este desafío no solo era un camino hacia su verdadero potencial, era un movimiento hacia su liberación. Los murmullos comenzaron a hacerse más intensos y Alegro, el hermano de doña Clara, se levantó para presentar una copa. Con su voz robusta y clara, se dirigió a la concurrencia y en un giro inesperado, mencionó a el nene. Aquel instante se transformó, como si el tiempo se había suspendido, y Valeria se dio cuenta que había llegado su momento. Con la decisión ardiendo en su mente, se acercó a la mesa donde los hombres discutían sobre el negocio clandestino, donde rumores y ansias de dinero se entrelazaban con las sombras. La figura de el nene emergió entre la multitud, un hombre de porte elegante pero con un aire que imponía respeto y temor por igual. Su mirada afilada recorrió la sala, y Valeria supo que no podría permanecer ajena. Aprovechando el clamor de la conversación, se acercó casi de manera imperceptible, su corazón palpitando al ritmo de las palabras que se intercambiaban. Pendía de un hilo cada frase, tratar de entender las dinámicas, captar el lenguaje que marcaba la diferencia entre unos y otros. La amalgama de miedo y ansia la envolvía, pero eso no la detendría, debía actuar. Cuando el nene remarcó su influencia frente a las decisiones de la familia, Valeria se sintió cada vez más atraída, atrapada en su magnetismo. Al final, no podían seguir ignorando el poder que representaba. Un golpe de inspiración la llevó a presentarse ante él, un desafío en busca de reconocimiento. En su interior, buscaba no solo el reconocimiento, sino una oportunidad para replantear su destino. A veces, el sabor de la vida es la clave para abrir las puertas correctas, murmuró antes de colocarse frente a él, en un gesto que sorprendió a muchos, inclusive a ella misma. La tensión estaba en el aire y no tenía forma de saber cómo sería recibido. Mientras las risas continuaban en la distancia, Valeria respiró profundo atrapada entre el poder y el miedo. Esa decisión, al lanzarse hacia adelante, podía cambiar todo su mundo. Las preguntas se agrandaban en su mente. ¿Lograría construir un puente entre sus habilidades y el intrigante poder del nene? Con cada segundo que pasaba, el reloj parecía dictar el tempo de su transformación, y el camino que se presentaba ante ella podía ser un abismo o un nuevo amanecer. A medida que el silencio llenaba el espacio entre ellos, Valeria supo que la respuesta del mundo mafioso estaba al alcance de su mano. Valeria se asentó en su posición frente al nene, sus manos apretadas detrás de su espalda, mientras una ola de miradas curiosas se desviaron hacia ella. Era como estar en una escena suspendida de un teatro, donde el público aguardaba ansioso lo que sucedería a continuación. Sentía la adrenalina recorrer su cuerpo, un interfaz electrizante entre la vulnerabilidad y la ambición. ¿Y tú quién eres?, cuestionó el nene, su voz grave cortando el aire. Había un matiz de curiosidad, quizás de desdén, que la envolvía. Valeria midió sus palabras, sabiendo que en este juego de poder, cualquier paso en falso podría meterla en un terreno de pérdida irreversible. «Soy Valeria, la encargada de la cocina», pronunció, aunque en su interior la identificación parecía mezquina. Dentro de su mente, una tormenta de autoevaluación se desataba. ¿De verdad era solo una criada? Necesitaba reafirmarse, convertirse en mucho más que eso. He aprendido que la cocina puede ser un arte, pero también una estrategia. El murmullo a su alrededor aumentó, como si una chispa hubiera encendido una hoguera dormante.
La gente intercambiaba miradas de sorpresa, pero el nene mantuvo su mirada fija en ella. La necesidad de impresionar era palpable, y Valeria sintió una repentina claridad sobre su propósito. No solo quería hacer un cambio, quería hacer el cambio. ¿Estrategia? Interesante, respondió él, mientras su sonrisa era apenas una curvatura de labios. Tu audacia me intriga, pero el mundo en el que te has topado no es un juego. Aquí los errores se pagan caros. Esa advertencia resonó en su mente como un eco de su propia realidad, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Valeria había aprendido a transformar el miedo en motivación. Recordó los tiempos difíciles en la cocina, las críticas que helaban su interior, pero que también la obligaron a mejorar, a innovar. Era momento de utilizar esas lecciones. Tal vez no lo parezca, pero en cada movimiento que hago en la cocina hay una estrategia detrás, continuó, sintiendo su voz fortaleciéndose. La cocina no solo alimenta cuerpos, también puede orquestar lealtades y sembrar ambiciones. ¿Y cómo piensas ofrecerme una oportunidad con esa estrategia tuya?, interpeló el nene, nuevamente buscando debilitar su postura. La atención se concentró en el aire. Era crucial que no mostrara titubeo ante ese desafío. Valeria respiró profundo, recordando momentos de inspiración donde los sabores eran su respuesta más clara, su arma más poderosa. Puedo ofrecerte algo más que simples recetas. Con mis habilidades puedo innovar y mejorar tus operaciones, crear una red de conexiones que te sirvan en el negocio. La chispa en sus ojos se intensificó. Valeria no solo hablaba de cocina, hablaba de despojamiento de roles, de redefinición de su identidad. Podía ser un puente entre la demanda y la oferta, entre el caos y el orden. Interesante propuesta, concedió el nene, su voz más suave ahora, pero Valeria sabía que estaba lejos de ser suficiente. Sin embargo, necesitaría algo más que promesas vacías, necesitas demostrar tu valía. Aquel giro era tanto un reto como una invitación. Una mezcla de determinación invadió a Valeria. Sabía que debía prepararse para el camino que se le ofrecía, pero las semillas de inquietud comenzaban a germinar. ¿Era posible hacer esto sin perderse a sí misma en el proceso? ¿Qué propones?, preguntó, sintiendo cómo su mente empezaba a formular planes. Las estrategias se volvían claras, y con cada palabra pronunciada, Valeria delineaba la posibilidad de un nuevo destino. Un proyecto que no solo tenga sabor, sino que también impacte, dijo el nene. En este mundo, las decisiones no se toman a la ligera. Tendrás que enfrentar obstáculos y, si persistes, puede que encuentres tu lugar en mi empresa. Esa advertencia no la desalentó, todo lo contrario, solo avivó su determinación. Era el momento de demostrar que sus habilidades podían ser una carta de triunfo en un mundo que la había tratado como mera sombra. Mientras comenzaba a visualizar escenarios, fue clara en su mente. Había cruzado la línea de la servidumbre a una potenciada búsqueda de su propia verdad. Pero en ese desenfreno por lo desconocido, una pregunta persistía. ¿Podría realmente transformar su talento en poder sin sacrificar su esencia? La línea entre la ambición y la pérdida se tornaba cada vez más difusa. La noche continuaba su curso, pero en el corazón de Valeria comenzaba una nueva etapa, donde cada decisión se convertiría en un fuego que podía iluminar o consumir. El destino de su vida empezaba a abrirse ante ella como un amplio lienzo vacío, esperando ser pintado con audacia. La mirada gélida del nene se cruzó con la suya nuevamente, y Valeria supo que la próxima jugada sería crucial. Estaba a punto de enfrentar una verdad que cambiaría todo, y ya no había vuelta atrás. Valeria se sentía atrapada en un caleidoscopio de emociones mientras las palabras del nene resonaban en su mente. Era un desafío, una puerta entreabierta a un mundo que había mirado desde la distancia y que ahora parecía más accesible, pero a un costo que aún no comprendía. La primera clave era su propuesta. No solo necesitaba impresionar, sino demostrar que era capaz de transformar no solo los platillos, sino también la dinámica del entorno. La cocina sería su campo de batalla, una manera de combatir los prejuicios que la rodeaban. Pero, ¿cómo hacerlo?
Había que ser astuta, y eso significaba más que ejecutar recetas, requería estrategia, astucia y sobre todo un toque de vulnerabilidad. Lamentablemente, la camarera se acercó y rompió su burbuja mental, colocándole una copa de vino tinto en la mano. «Este es de parte del nene, un gesto de bienvenida», dijo al tiempo que se retiraba, dejando a Valeria desbordante de una mezcla confusa de gratitud y desafío. Fue un obsequio por lo que podría ser un cambio en su destino o la misma herramienta que la llevara a su ruina. Valeria tomó un sorbo, sintiendo el sabor profundo y complejo que le recordaba la tierra y el sol. Aquel vino no era solo una elección, era un símbolo de complicidad, un abrepuertas al mundo donde la confianza era el tinte fundamental. Se podría decir que esta copa representaba la aceptación o el rechazo en un entorno donde el respeto era una moneda escasa. No pudo evitar la sensación de que todos la observaban, esperando a ver si tomaría el vino como un símbolo de sometimiento, o si al contrario, lo usaría para sus propios fines. Optó por lo segundo, llevándose la copa a los labios con firmeza. De repente, una idea surgió en su mente. La propuesta que tenía en marcha con el nene requería un enfoque innovador, una forma de presentar su visión a través de la cocina. Podía crear un evento, una serie de degustaciones que no solo mostrarían sus habilidades, sino que también establecerían conexiones cruciales en el mundo del crimen organizado que ella empezaba a habitar. «¿Qué tal si lo hacemos a lo grande?», murmuró para sí, pero en un tono que era más proclama que duda. El desafío de realizar un menú que sorprendiera a un cliente demandante como el nene la aterró y emocionó al mismo tiempo. Era un riesgo calculado, pero ahora contaba con una herramienta adicional, el vino y su simbolismo. Planeaba emplearlo estratégicamente en su propuesta, no solo como acompañante, sino como parte integral de sus creaciones. Podía combinar el vino con platillos únicos que atrajeran la atención tanto de los comensales como de las autoridades. Era un vínculo poderoso entre lo exquisito y lo prohibido. Con los ingredientes correctos, podía generar un efecto que catapultara su lugar en la empresa de El Nene y reafirmara su valía en un entorno donde ser vista era un privilegio. Estudiando las reacciones a su alrededor, decidió que era hora de formalizar su propuesta. Necesitaba reunir ideas, bocetos, sabores y presentar un plan que no dejara dudas sobre su capacidad. Este delicado equilibrio entre la aceptación y el desafío era crucial. Debía impresionar a todos los posibles actores de su nueva vida. Mientras comenzaba a trazar un esbozo mental de su proyecto, la mirada del nene la penetró nuevamente, como un gancho visceral que le recordaba el alto riesgo de entrometerse en una esfera donde la reputación podía hundirte tan rápido como elevarte. Aún así, algo en su interior ardía, deseaba ir más allá de los límites impuestos. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Un evento, una explosión de sabores, una oportunidad irrefutable de sentar las bases de su futuro. Pero antes de avanzar, tenía que hacer algo más que planear. Debía demostrar que estaba dispuesta a luchar por su lugar. El pulso de la noche comenzó a elevarse, como si todos compartieran la expectativa de un nuevo comienzo. Valeria tenía una misión, y sabía que el tiempo era oro. Sin embargo, el dilema no desapareció. ¿Podría mantenerse fiel a sí misma en su búsqueda de poder? Su ambición, cada vez más intensa, era un fuego que podía consumirla si no tenía cuidado. En ese preciso momento, el nene hizo un gesto que provocó un estremecimiento en el ambiente. «Estoy dispuesto a probar tus ideas, Valeria, pero recuerda, en este mundo no hay segundas oportunidades. La primera impresión será definitiva». Las palabras eran como dagas afiladas, y el eco de su advertencia se mantuvo en el aire. El desafío estaba lanzado. Todo dependía de ella. Ahora, la pregunta era, ¿tendría la inteligencia y la fuerza necesarias para manejar la presión que venía? Mientras la música envolvía el entorno y la noche prometía acción, Valeria se preparó para salir del lugar que conocía tanto y adentrarse en uno que podría ofrecer todo lo que había anhelado, pero también podía exigir más de lo que imaginaba. Este sería el primer paso hacia su destino, y nada la detendría. La realidad comenzaba a desenredarse ante sus ojos.
Sin embargo, el dilema continuaba persiguiéndola, dominando cada pensamiento. ¿Acaso la ambición podría romper el ciclo que había definido su vida durante tanto tiempo? La línea entre el triunfo y la caída era delgada, casi imperceptible. Mientras su mente giraba entre posibilidad y temor, un nuevo giro inesperado hizo eco en su interior. Si no preparo algo extraordinario, si no honro esta oportunidad, ¿qué pasará entonces? El latido en su pecho creció, en sintonía con el momento que estaba a punto de desencadenarse. La visión de Valeria se nubló momentáneamente mientras la advertencia de «el nene» resonaba en su mente. La cocina era un universo donde las reglas eran claras, o al menos eso creía. Esta nueva etapa, en cambio, venía cargada de incertidumbre y desafíos que requerían un nivel de estrategia que nunca había imaginado. Debería elevarse por encima de las expectativas, no solo para cumplir con su compromiso, sino para demostrar que su ambición era genuina, que valía la pena arriesgarlo todo. Pasó a contemplar la cocina como un escenario, un espacio donde los olores, los colores y las texturas contarían su historia de evolución. En su mente brotaron imágenes de un banquete grandioso, un despliegue de sabores que encarnara su travesía. La idea se materializaba de a poco. Cada platillo sería una declaración de intenciones, un argumento visual e histórico sobre su capacidad para desafiar los límites que la habían definido. Conectaré los matices del vino en mis platos. Necesito que transmita más que sabor. Necesito que hable. Pensó mientras recorría las estanterías de especias y vegetales frescos del restaurante donde trabajaba. El vínculo entre los ingredientes y su aplicación en la cocina tendría que ser uno de asombro y emoción, que dejara a los comensales cuestionándose no solo la calidad de la comida, sino el impacto de cada elección en un entorno tan arriesgado. La próxima semana sería crucial. El nene había mencionado también a otros dos de sus más cercanos asociados, personajes que no solo admiraban la buena comida, sino que consumían el poder respecto a posiciones de influencia. Valeria necesitaba convencerse de que su propuesta no solo era válida, sino irresistible. Con cada ingrediente que tocaba, visualizaba a aquellos comensales entregados a su propuesta, como si ella tuviera el control del destino en sus manos. Empezó a notar ideas, un salteado con vino tinto y setas, un gazpacho de tomates asados con un toque de vino blanco, o una carne marinada que absorbiera la intensidad de cada sorbo. Mientras él los degustara, esperaría que el sabor detonara en su paladar. Esa sería la clave para marcar la diferencia. Todo tenía que ser perfecto, y un error podía costarle no solo su oportunidad, sino también su dignidad. Sin embargo, aunque la estrategia se iban esbozando con claridad, un escalofrío la sobrecogió al reflexionar. Si esa combinación no daba resultado, si aquel escenario que tan bien había planeado era suficiente, su mundo podría venirse abajo. Era consciente de que todo lo que estaba en juego era más que un documento o una reunión, era su vida. Su mente se encontró en un tira y afloja con una realidad distante y hostil. El día del evento llegó, y la cocina se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Valeria se sumergió en el movimiento plateado de cuchillos y sartenes, apretando los músculos de su abdomen, tratando de contener el nerviosismo. Se repetía que el tiempo era oro, que cada segundo contaba. Abandonó las dudas y permitió que la adrenalina se apoderara de ella, llevando consigo su visión. Mientras los platos comenzaban a tomar forma, la atmósfera se cargó. El vaho de las cocciones, los aromas envolventes llenando el aire, eran un preludio de lo que estaba por venir. La conexión que Valeria intentaba crear entre cada platillo y el vino prometía abrir un diálogo no solo culinario, sino estratégico. Todo sugería que se acercaba a un punto de inflexión donde las posibilidades eran infinitas. Sin embargo, en el fondo de su mente una inquietud persistía, la omnipresencia del juicio ajeno, la posibilidad de que todo su esfuerzo culminara en el desprecio. Su mirada se centró en el nene, que parecía seguirla con una expresión seria, como si esperara cada movimiento con impaciencia. Valeria se detuvo un momento, contemplando la escena a su alrededor. El mundo del crimen no ofrecería segundas oportunidades. Sabía muy bien que un error podría ser fatal.
Avanzó hacia el soporte de servicio y, al alzar su copa para brindar, el sonido del cristal al unirse con otro hizo vibrar el aire, rompiendo por un segundo la ansiedad que la envolvía. Por nuevas ideas y buenos compañeros, pronunció con firmeza, sintiendo que su voz se ahondaba en la incertidumbre, pero también en la determinación. A medida que el primer platillo abandonaba la cocina, una sensación extraña se apoderó de ella. Iba a decidir su destino, y aunque no podía despojarse del miedo, cada bocado que servía era un paso hacia la dualidad entre la vulnerabilidad y la maestría que por ahora pretendía dominar. La búsqueda no solo era por éxito en el menú, sino un intento genuino por controlar su historia. ¿Realmente puedo manejar esto?, se preguntó, pero mientras la pregunta se formulaba, Valeria también acariciaba la certeza. Había llegado a este punto y todo sería para bien o para mal. Una chispita de determinación ardía en su interior cuando una voz abrupta interrumpió sus pensamientos. «Valeria, ¿esto es todo lo que tienes?». La insinuación de desafío rasgó el ambiente, e inmediatamente sintió que la presión aumentaba. Aquel era solo el inicio de un enfrentamiento mayor. Las próximas horas serían definitivas, pero estaba decidida a no dejarse amedrentar. Valeria se preparó para entrar al campo de batalla, donde cada plato serviría un propósito y cada decisión un impacto. ¿Podría convertir el desafío en su mayor triunfo? La respuesta aguardaba en el suspense de una noche que prometía más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Valeria sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Cada bocado servido era una batalla en una guerra mucho mayor. Había una línea invisible que la separaba del éxito y el fracaso, y su habilidad para equilibrarse sobre ella se volvía cada vez más crítica. La voz de desprecio de el nene reverberaba en su mente, desafiando su confianza y reforzando esa inclinación incesante hacia la competencia. En esta cocina, cada error podía llevarla directo a la ruina. Con determinación, centró su atención en los detalles. Las salsas debían brillar con la consistencia adecuada, las guarniciones debían lucir exhibicionistas, y el maridaje con el vino tenía que ser impecable. No solo se trata de cocinar, se trata de contar una historia, se recordó a sí misma. Pero, ¿qué historia podían contar los platos si la base de su narrativa estaba amenazada por cuestionamientos? Esa presión interna la empujó a explorar su creatividad de maneras que no se había atrevido a considerar. Aquella noche, el restaurante no era solo un lugar de trabajo, era su terreno de batalla emocional. Con cada movimiento, valía desde su reputación hasta su futuro. Valeria empezó a experimentar, a jugar con la estructura de sus creaciones, a arriesgarse con sabores que se cruzaban, buscando ese platillo que deslumbraría a el nene y sus asociados. Un gazpacho con una pizca de picante, algo inesperado que capturara la atención de paladares insospechados. Mientras cocinaba, sentía que la cocina se convertía en un refugio, un lugar donde sus ansias por aprobación se transformaban en una búsqueda por la autenticidad. Comenzó a dejar volar su imaginación, redefiniendo lo que creía que era posible. Se permitía soñar en grande, con la esperanza de que aquel desafío se convirtiera en una plataforma para sus ideas. Cada plato no solo tendría que hablar, tendría que hacer un llamado urgente, despertar en quienes los probasen un anhelo de más y una sed de historias. Cuando finalmente sirvió el primer plato, una mezcla cuidadosa de sabores que buscaba hacer justicia a su visión, sus ojos se encontraron con los de el nene. Una chispa de emoción se desarrolló en su interior, pero también el temor de que ese primer bocado pudiera desencadenar juicios severos y fríos. «¿Qué tal, Valeria?», preguntó él, con un tono que no solo exigía una respuesta, sino que arrastraba consigo un trasfondo de poder y expectativa. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que no estaba enfrentándose a un mero crítico culinario, sino a una figura que podía hacer o deshacer su carrera. Sentía el peso de la mirada de cada comensal como si todos sus sueños estuviesen congregados en ese momento. Hay un elemento fresco, profundo», dijo el nene, mientras tomaba un sorbo de vino. La tensión del entorno parecía fluir a través de él. Pero, ¿dónde está el atrevimiento? «You have to take risks to make it matter». Las palabras flotaron en el aire, marcando un nuevo nivel de desafío. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, y a la vez comenzó a deslizarse hacia un estado de determinación renovada.
No podía permitir que le arrebataran su esperanza. Algo cambió en su interior en ese instante. Tomar riesgos debía ser su mantra, no solo en el plato, sino también en la forma en que enfrentaba su cocina, y el poder que se entrelazaba alrededor de ella. Mientras las horas avanzaban, la presión aumentaba, pero ella canalizó esa energía. Decidida a demostrarle a el nene que podía superar sus expectativas, se adentró en la creación de su plato más audaz. Un estofado que retaría las normas del sabor, con matices de especias que borraran los límites entre lo aceptable y lo inexplorado. Era un paso hacia lo desconocido, hacia una identidad que aún estaba configurándose. Valeria se encontró en un largo monólogo interno, cuestionándose si había perdido algo al permitir que el juicio de otros dictara su valor. Estaba a punto de sacudir los cimientos de su propia existencia en la cocina, y cada segundo parecía retener el aliento mientras la inminente decisión se acercaba. ¿Sería ella capaz de desafiar las normas de un mundo que no sabía cómo recibirla? Entonces, mientras el estofado burbujeaba lentamente en su olla, un nuevo desafío surgió en el horizonte. La puerta se abrió repentinamente, revelando a un nuevo rostro, desconocido y amenazante, mirando hacia ella con un aire de desafío palpante. Espero que no pienses que la competencia se reduce solo a un juego de sabores. La risa burlona resonó en el aire, y Valeria sintió cómo la atmósfera se intensificaba. Nuevos retos estaban por venir, y en ese momento supo que no podía retroceder. La verdadera prueba apenas comenzaba. Con el eco de la risa burlona aún resonando en el aire, Valeria sintió que el ambiente se volvía más opresivo. Cada segundo pesaba como si una soga apretara su garganta. El nuevo rostro, de mirada desafiante, no era un simple competidor, sino un emblema de todo lo que ella temía, la posibilidad del rechazo absoluto y la confirmación de su inseguridad. En su retina se dibujaban los contornos de su futuro, fragmentándose en 1000 pedazos con cada momento de duda. Valeria mantuvo la compostura, aunque las dudas empezaban a cosquillar sus pensamientos. «¿Qué quieres?», logró preguntarle, su voz sonando más firme de lo que sentía. La mujer frente a ella sonrió con superioridad. «Soy Lara, la chef que vas a superar si quieres quedarte en este juego. Pero ten cuidado, porque aquí la habilidad y el arte son solo el principio. Las conexiones son el verdadero poder». Las palabras de Lara reverberaron en su mente. Así que no solo se trataba de habilidades culinarias, sino de moverse en un mundo donde las alianzas marcaban la diferencia. Valeria sintió una oleada de angustia. Si su arte quería florecer, tendría que adentrarse en un entorno hostil y competitivo. No bastaba con ser creativa ni con desafiar los límites en la cocina. También debía aprender a bailar en el campo minado de relaciones interpersonales. Mientras su estofado continuaba burbujeando, la chef decidió enfocarse en lo que podía controlar. Había aprendido a través de cada salsa y cada plato que el verdadero desafío personal no se limitaba a los ingredientes, sino también a su propia resistencia ante la adversidad. Valeria se sentía más impulsada que nunca, decidida a demostrar su valía. Entonces, en lugar de dejar que la presencia de Lara le intimidara, comenzó a planear mentalmente su estrategia. «Quiero conquistarte a través del sabor», murmuró internamente, mientras comenzaba a organizar su espacio de trabajo. Alistar sus herramientas y preparar los ingredientes se convirtió en un ritual que la centraba. La presión que había empezado a consumirla se transformó en combustible. Debía ser audaz, pero también astuta. La creatividad sin estrategia era el camino hacia el fracaso. Valeria recordaba las palabras del nene: tomar riesgos. Cada ingrediente que seleccionaba, cada especia que agregaba, era una declaración de su resistencia. Un desafío no solo a Lara, sino también a sí misma. Con cada corte de cebolla, cada convulsión del fuego bajo la olla, la determinación iba tomando forma. Una manifestación palpable de que ésta tejía su propia narrativa. «Si voy a competir, lo haré a mi manera», se dijo, visualizando un futuro donde su cocina no solo fuera un lugar de trabajo, sino un refugio y una declaración de su identidad.
Sin embargo, en el rincón de su mente, la figura de Lara continuaba danzando, como un espectro inmortal que no descansaría hasta que Valeria estuviera en su nivel o, mejor aún, superarla. Era el dilema de su vida, la lucha constante entre el deseo de triunfar y el temor de no ser suficiente. Un ecosistema de emociones se iniciaba en su interior, forzándola a tomar decisiones que trascenderían el ámbito culinario. Al finalizar el estofado, decidió agregar un toque final que quebrantaría las normas. Un ingrediente secreto recogido de su infancia, un sabor que solo ella conocía. Sería su as bajo la manga. Mientras colocaba el plato terminado con ese detalle especial, la puerta se abrió de nuevo, y en esta ocasión no era solo Lara. Eran varios críticos reconocidos en el mundo de la gastronomía. Sus rostros serios y la luz tenue del comedor crearon una atmósfera eléctrica que parecía vibrar con cada respiración. Valeria sintió que la adrenalina subía, enfrentándose a su mayor miedo, ser comparada frente a expertos que no podrían ver más allá de lo que presentaba en su plato. Era el momento que había estado esperando, pero también el que más la aterraba. «¿Qué tal, Valeria?», preguntó el nene, en un tono que combinaba expectativa y desafío. La multitud había comenzado a murmurar, y Valeria se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar el umbral que la conduciría a la aceptación o al juicio absoluto. Y así, allí estaba ella, con su estofado audaz y su corazón latiendo con fuerza. Se sentía lista, por fin. Embargo, el rostro de Lara no la soltaba de la mirada, y un nuevo rayo de desafío cruzó su mente. ¿Qué más tendría que ofrecer el juego en este mundo culinario en llamas? Valeria respiró hondo y se enfrentó al temor, dejando que la decisión de presentar su estofado la empujara hacia adelante. Todo el esfuerzo invertido, cada momento de duda y cada chispazo de creatividad la llevaron hasta aquí. Era el momento de demostrar que no era simplemente una criada, sino una fuerza a tener en cuenta en el mundo oscuro en el que se aventuraba. La sala se llenó de murmullos a medida que el primer plato se servía ante el nene y sus asociados. Los rostros de los comensales, ávidos de reflexionar sobre cada bocado, la llenaron de energía. A medida que el nene probaba su estofado, el corazón de Valeria latía en un compás acelerado. La tensión era palpable, como un hilo en una cuerda tensa. Las críticas que temía se agolpaban en su mente, mientras los ojos de todos se centraban en la respuesta del hombre que controlaba su destino. La mezcla de sabores se convirtió en un testimonio de sus esfuerzos y sacrificios, su historia persiguiendo cada bocado como un eco de su evolución. «Esto», comenzó el nene, su voz cargada de admiración y sorpresa, haciendo una pausa que parecía durar una eternidad. «Es poderoso. Hay un nivel de audacia que no había probado antes en esta mesa». Las palabras apenas las podía creer Valeria, quien sintió cómo el peso de su trayectoria se aligeraba, la balanza inclinándose hacia el reconocimiento. Un grito interno de triunfo la invadió, y la satisfacción de ser vista por primera vez desde su llegada a la mansión brillaba en su corazón. Sin embargo, no todo era perfecto. Con el reconocimiento empezaban a surgir más preguntas sobre su valía. Lara le lanzó una mirada crítica, desafiándola como un guerrero en la arena. «¿Y qué más tienes, Valeria?», cuestionó. Ese roce de desdén volvió a desatar el miedo en su interior, pero había aprendido que no podía dejar que las voces de la inseguridad la consumieran nuevamente. Había cruzado el Rubicón hacia un nuevo tipo de competencia, y no iba a dejar que la detuvieran. «Más que un ensayo de habilidades culinarias», dijo Valeria, sintiendo la fuerza de su convicción. «He representado una historia de lucha, de transformación. Cada ingrediente no solo tiene su sabor, son reflejos de mi esencia y mi ambición». Se sintió más fuerte. Esa afirmación intensa resonó en sus propios oídos y en los de los demás. Al verla sostener su propio poder, sintió que era capaz de conquistar no solo la mesa, sino también el mundo en el que se encontraba. La conversación se tornó animada mientras los críticos y el resto de la concurrencia comenzaban a lanzar preguntas sobre su proceso, su historia y lo que se ocultaba tras su talento. Valeria iría más allá de la cocina, contaría cada rincón de su historia. El viaje de la invisibilidad a la reafirmación.
Las risas y comentarios empezaron a alzarse a su favor, mientras sus palabras tejían un tejido de conexiones que antes no imaginaba posibles. Cada frase la hacía brillar con una luz renovada. A medida que la noche iba avanzando, Valeria fue desnudando su indefensión, su lucha dentro del mundo de Doña Clara, y cómo había transformado el dolor en pasión. Mi rol siempre fue servir, pero aquí he elegido ser parte de la creación, decía, notando cómo los rostros frente a ella empezaban a iluminarse con una nueva comprensión. Sin darse cuenta, ese acto de revelación no solo la liberó a ella, sino que también abrió un espacio para que otros se unieran a su narrativa. Las miradas curiosas llenaban el salón, y en ese momento las redes que había estado tejiendo en secreto empezaban a extenderse entre las sombras de quienes habían estado observando. Valeria estaba no solo cambiando su futuro, estaba contagiando su energía a aquellos que alguna vez habían sido como ella, invisibles. La noche culminó en elogios y sorpresas. El nene, reconociendo su audacia y su claridad, le ofreció una colaboración que abriría puertas a un futuro que Valeria solo había comenzado a vislumbrar. La propuesta no era únicamente sobre cocina, era una oportunidad para ser parte de un proyecto donde su voz y su historia serían tan importantes como los sabores en sus platos. No había salidas de emergencia, y aunque el camino sería incierto, había una confianza creciente en su ser que le decía que lo podría enfrentar. Valeria había atravesado el túnel de la oscuridad, del desprecio al reconocimiento, forjando su camino. Al final de esa noche se sintió realizada, tanto en su ámbito profesional como en su viaje personal. No solo había demostrado su valía, había sido capaz de transformar una visión en realidad. Viviendo desde una posición de confianza sólida y con el reconocimiento que siempre había ansiado, Valeria comprendió que el verdadero poder no residía solamente en los platos que presente, sino en la metamorfosis de quien era, de criada a maestra del arte culinario y forjadora de su propio destino. La sombra que la había seguido se disipó en luz. Ahora anhelaba más. La historia aún no había terminado, y tenía la convicción de que cada paso hacia adelante la llevaría a nuevos horizontes. Algunas puertas se abrirían, otras la desafiarían, pero había encontrado su lugar en un mundo que antes parecía distante. Ella había conquistado su lugar, y más importante aún, su dignidad. Y en ese instante, Valeria supo que todo aquel que siente que las bases de su identidad se tambalean, puede levantarse, redefinir su historia y conquistar un futuro emocionante que aguarda. Era el tiempo de seguir creciendo, y no había mejor manera de cerrar ese capítulo que aferrándose al nuevo camino por recorrer. Ahora, para todos ustedes que han seguido el viaje de Valeria, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Seamos parte de esta transformación.